Quería comentaros una audiencia previa que hemos tenido esta mañana sobre derecho al honor, concretamente por inclusión en ficheros de morosos y por vulneración del derecho a la intimidad, por el acoso telefónico que llevan a cabo estas empresas de recobro, que al parecer ya no les basta con incluir a los clientes que tienen la mala fortuna de no poder afrontar una deuda, y, como digo, no se conforman con incluirles en ficheros de morosidad, desde mi punto de vista de una forma indebida, sino que además emplean esta técnica del acoso, de la hostigación diaria, incesante, a cualquier hora, y con cientos y cientos de llamadas telefónicas para crear un desánimo, una desazón en el cliente e intentar cobrarse esa deuda por métodos poco éticos y además ilegales. En este caso, además a mí me llama la atención porque bueno, el cliente tuvo la idea de darle una numeración a cada uno de esos números que le llamaban de forma insistente, en este caso, como digo, de Axactor, de manera que al final, no sé si lo veis aquí, hemos aportado capturas de su teléfono móvil. Él, como digo, ha numerado esos teléfonos con Axactor 70 y tantos, 80, 81, hasta 82, es decir, 82 números diferentes de esta empresa que llaman por teléfono a distintas horas, porque lógicamente saben que al final pues, el cliente se harta y no coge el teléfono, y lo que hacen es utilizar números distintos, en este caso, insisto, 82 números distintos para hostigar al cliente y que al final, pues, en un descuido coja el teléfono. De esto es algo que me sorprende que no se hable tanto, ¿no?, en los medios de comunicación. Se habla de la desocupación, de los métodos que utilizan estas empresas de desocupación, que realmente tampoco son ilegales. Y para mí esto sí que es ilegal, esto es peor, porque al final, como digo, se trata de una vulneración del derecho a la intimidad de la persona, una importante vulneración del derecho a la intimidad, porque al final con estas llamadas se introducen en nuestra vida diaria, en nuestro domicilio, no dejándonos descansar, produciendo un hostigamiento constante en lo más íntimo de nuestra vida, en lo más personal. Es importante, por ejemplo, lo que ha hecho este cliente de preservar esas llamadas, porque luego esto se puede reclamar, se puede demandar, como digo, por vulneración al derecho a la intimidad y pedir la indemnización que corresponda. Además de por el tema del derecho al honor por inclusión indebida en ficheros de morosos. Últimamente estamos acumulando las mismas reclamaciones, las mismas demandas, ambas pretensiones, es decir, por derecho al honor, por inclusión en ficheros de morosos y por la vulneración de la intimidad por este acoso telefónico. Pero siempre lo digo, lo he dicho en algún vídeo, es importante en un juicio lo que podamos probar, ¿vale? Porque al final estas empresas van a utilizar lo peor, sus peores artes contra nosotros en estos procedimientos judiciales. Digo esto porque, por ejemplo, para que una inclusión en fichero de morosos se considere indebida, que no es correcta, formalmente correcta, por ejemplo, se considera así cuando se ha omitido un requerimiento previo al cliente y un requerimiento en el que hay que informarle de que si no paga se le va a incluir en ficheros de morosos. ¿Qué pasa? Que con estas llamadas telefónicas también lo que pretenden estas empresas es suplir esas carencias. Es decir, cuando no nos remiten esa comunicación obligatoria, pues lo que utilizan es la llamada telefónica para informar, entre comillas, al cliente de que si no paga esa deuda se le incluirá en ficheros de morosos y con ello dar cumplido ese trámite que exige la ley, esa advertencia previa. Por ejemplo, también estas empresas saben que si hay un acuerdo entre el cliente, entre el deudor y la empresa que reclama, hay un acuerdo por el que se está pagando la deuda o el cliente incluso ha cuestionado esa deuda, pues tampoco sería correcta esa inclusión en ficheros de morosos. Y utilizan estas conversaciones, las encauzan, las enfocan de manera dejando claro que no hay ningún acuerdo para el pago, aunque el cliente esté pagando la deuda, que no supone ningún acuerdo y que bueno, no reconocen ningún pago hecho por el cliente, porque eso daría lugar a que esa inclusión en ficheros de morosos fuese indebida, no fuese correcta. Es importante que, y yo aconsejo que no se entre al trapo de contestar o entrar a hablar
o dialogar con la persona que nos llame, porque ahora son muy pesados y saben lo que tienen que decir y nos van a dirigir a lo que ellos quieren que digamos. Digo esto porque en concreto en este procedimiento judicial, a pesar de que hay cientos y cientos y cientos de llamadas, la empresa demandada aporta grabaciones de las llamadas que a ellos les interesa y aportan precisamente las llamadas en las que se le informa al cliente de la posibilidad de incluirle en ficheros de morosos, pero no aportan otra serie de llamadas que seguramente les perjudiquen. Y es que además, como digo, utilizando esas malas artes o esa mala fe, a pesar de que el cliente aporta capturas de cientos y cientos de registros de llamadas de su teléfono, en los que se ven llamadas perdidas una y otra vez de distintos números, y el cliente incluso contesta alguna de esas llamadas para ver quién es, cuando no ha podido coger el teléfono, estas empresas dicen que, bueno, que este cliente no acredita que esas llamadas, esos cientos y cientos de llamadas, se reciban en su teléfono, o incluso no acredita que esas llamadas provengan de esa empresa de recobros, en este caso Axactor. ¿Qué pasa? Que, insisto, aunque yo lo he dicho muchas veces, es una cuestión de prueba. En este caso hemos tenido que aportar, por ejemplo, intentar, bueno, grabar las llamadas a esos números, o sea, grabaciones de cientos y cientos de números, para acreditar que efectivamente se trata de esta empresa. Por ejemplo, aquí no sé si lo podéis escuchar, grabamos los números que llaman al cliente. Bienvenido a Axactor, le informamos. Bienvenido a Axactor, le informamos. Bienvenido a Axactor, le informamos. Para demostrar que efectivamente esos números que nos están llamando pertenecen a esta empresa. La verdad es que es algo que me sorprende, ¿no? Es decir, hasta qué punto pueden estas empresas no solo machacar al cliente, machacarlo llamándolo con cientos y cientos de llamadas, porque si multiplicamos 80 y pico números distintos por el número de llamadas, muchas llamadas, decenas de llamadas que se producen al día, estamos hablando de cientos y cientos de llamadas diarias de distintos teléfonos. Pero digo que me sorprende porque estas empresas no reconocen lógicamente lo que están haciendo y llegan hasta el punto de negar que efectivamente están produciendo ese acoso telefónico, hasta el punto de negar lo evidente, de negar la mayor. Además de eso, nosotros hemos tenido que pedir en esta audiencia previa que por parte del juzgado se requiera a esta empresa para que aporte determinadas grabaciones que no han aportado, porque como conservamos los registros de cuándo se nos ha llamado y la duración de esas llamadas, pues hemos pedido que se aporten llamadas de las que nosotros podemos extraer un interés para nuestro cliente. Seguramente conteste la empresa demandada diciendo que no dispone de esas grabaciones, que se le han perdido. Además, hemos requerido que se libre un oficio a Telefónica Movistar, porque esos teléfonos pertenecen a esa compañía, para que nos diga si esos 30, 40, 50, 60 números diferentes, porque hacemos un extracto de números por no pedirlos todos, pertenecen a la parte demandada, con el fin de acreditar que efectivamente se está produciendo ese acoso telefónico y que los números proceden de esta empresa y que tienen como destino el número del cliente, aportando además una factura que, como sabéis, las facturas no marcan los números que recibimos, marcan los números que nosotros enviamos. Por eso es importante, cuando no cojamos estos teléfonos, estos números, estas llamadas, hacer nosotros una contrallamada para que quede grabado, o que colguemos, quede grabado, y así poder hacer constar en las facturas que se trata de nuestro teléfono el que está llamando a ese número que a su vez nos ha llamado previamente. En fin, al final esto, bueno, pues es un poco un quebradero de cabeza, que bueno, entiendo que y espero que llegue a buen puerto en este caso concreto, pero insisto en que también me choca, ¿no?, que no se hable tanto de esto y se hable de otras cuestiones, cuando esto sí que produce un menoscabo importante de nuestro derecho a la intimidad y un menoscabo importante del ánimo en este caso de nuestros clientes. Además, en esas llamadas telefónicas, en las grabaciones que aportan las compañías, se denota el desánimo, el desazón de nuestros clientes, porque
las afirmaciones, imaginaos, ¿no? Pues no me volváis a llamar, ya se lo he repetido 1000 veces a tu compañero, por favor, estoy trabajando, no me molestéis a estas horas, etcétera. En fin, simplemente quería transmitir un poco cómo está el tema en esta cuestión y un poco también insistir en lo que he dicho muchas veces. Lo importante en un juicio, más importante incluso que tener la razón, es que podamos demostrarlo. Por eso es importante este tipo de acciones. Grabar, es decir, no pasa nada porque grabemos una llamada en la que somos interlocutor. Preservar esas llamadas haciendo capturas a los teléfonos que nos han acosado. E incluso guardar las facturas, porque a veces si no lo hacemos en su momento, luego puede costar, incluso no podemos acceder a facturas que son de muchos meses atrás. Así que nada, así está la cuestión y seguimos en la lucha.